Yo soy Julio García, trabajo en Frogtech, llevo 1 año y medio trabajando en Frogtech, empecé como QA tester y ahora ya he pasado a ser developer y supuestamente íbamos a ser 2 personas presentando esto. José iba a venir conmigo, compañero de Frogtech, pero no ha podido venir, entonces me ayudó a prepararla y quería nombrarlo a él. Poquito de contexto, ¿qué es Frogtech? Vale, Frogtech es una empresa social que fue fundada oficialmente hace 2 años. ¿Más arriba? ¿Mejor? Gracias. Fue fundada oficialmente en septiembre de 2009, ¿vale? Desarrollamos herramientas para microemprendedores en países en vías de desarrollo. No sé si habéis estado, esta mañana había una charla de mi compañero en este mismo track. Igual alguno ya conocéis de qué estoy hablando, me doy más prisa. Estamos distribuidos, trabajamos tanto en España, México, Colombia y Estados Unidos. Todo el desarrollo lo hacemos aquí en España y allí están los clientes. Y no somos ágiles desde el principio, o sea, no nacimos siendo ágiles, sino que hemos ido aprendiendo poco a poco. Entonces tampoco es que sepamos todo, sino que llevamos 2 años en el camino y poco a poco vamos aprendiendo y mejorando. El objetivo un poquito de lo que queríamos sacar de esta charla o de lo que queríamos contaros es un poco la experiencia que hemos tenido aplicando el testing, desde cero cuando no hacíamos nada hasta lo que hacemos ahora mismo, que tampoco es la perfección, pero creemos que hemos aprendido bastante y queríamos contaros las herramientas que usamos, cómo las usamos y por qué las usamos, que puede que sea correcto o no. Yo feedback será muy agradecido por parte de todos, ¿vale? Si tenéis preguntas, a mí no me importa que me interrumpáis, o sea, si queréis en cualquier momento interrumpirme, yo casi lo agradezco, ¿vale? El índice de la charla, pues básicamente os voy a contar un momentito los fundamentos de testing en Android, por ser específica la plataforma, rápidamente, el problema que nosotros teníamos y a partir del cual empezamos a hacer testing, las fases que hemos ido pasando de testing una detrás de otra, mostrando pequeños ejemplos de código sobre algún tipo de test, y luego un poco las conclusiones que nosotros sacamos en cuanto a cómo hacer el testing y cómo desarrollarlo. De aquí, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente sois developer? O sea, trabajáis de desarrollador. ¿Cuántos en Android? ¿Cuántos de los otros? ¿Cuántos Java? Por saber más o menos, o sea, más o menos 50-50. ¿Cuántos hacéis testing? Bastantes. Bueno, está bien. Un poco por saber hasta qué punto contar ciertas cosas o no, obviamente. Bueno, pues voy a hablar, obviamente. Venga, esa es buena la pregunta. ¿Cuántos hacéis testing en general? ¿Unos cuantos? ¿Y testing en Android en concreto? Mira, estos 2 me van a dar a mí por ahí. No os metáis mucho, ¿no? Vale, pues entonces doy por supuesto ciertas cosas. Si alguien en algún momento nombró algo y ni puñetera idea, pararme y lo explico en un momento, ¿vale? Que igual utilizo cosas que no... Bueno, básicamente, rápidamente, Android pues es una plataforma para móviles que va sobre ARM, ¿de acuerdo? Y entonces un poquito el proceso general de testing es este. Tenemos un paquete de tests que ejecuta los tests sobre la aplicación en sí, ¿vale? El problema de todo esto es que esto tiene que ir siempre dentro del emulador, según, esto es la imagen de Google, según Google oficial, ¿vale? Entonces, un poquito las características, utiliza JUnit, que para los que vengáis de Java lo conoceréis, basa su clase básica de test, que es el Android Test Case, está basado en JUnit Test Case. Solo podemos utilizar JUnit 3, porque todavía internamente dentro de Android no han metido JUnit 4. Tenemos el Instrumentation Test Runner, que sirve para correr los tests, es digamos el elemento que nos permite controlarlos y que nos permite controlar el ciclo de vida de la aplicación fuera de lo que es el funcionamiento normal. Y nos da Android, lo que es Google, nos da una serie de clases muy potentes o bastante potentes para ejecutar todo el test. Hay una página web que os pongo aquí a continuación con toda la explicación que es muy útil normalmente, ¿vale? Ha mejorado mucho desde que empezamos. Un par de detalles más, simplemente. Está diseñado para que la estructura de un paquete normal, de una aplicación normal, sea igual que la de una de test, lo cual te permite obviar ciertos detalles y características. Ejecutamos siempre o contra un emulador o contra un dispositivo físico, lo cual hace muy lento los tests, porque hay que lanzar un emulador o tenemos un dispositivo contra el que hay que lanzar los tests, lo cual hace que los tests unitarios sean bastante difíciles contra un emulador o un dispositivo, por no decir imposibles. Y por último, pues resaltar que tenemos 2 herramientas más, aparte de lo que es el test normal, que es el Monkey y el Monkey Runner, que el Monkey básicamente lo que hace es te permite lanzar eventos aleatorios sobre la aplicación para comprobar simplemente como si fuera un mono, haciendo toques encima de la pantalla totalmente aleatorios, y el Monkey Runner es algo un poquito más potente porque te permite escribir en Python scripts que programan lanzamiento de aplicaciones, pulsaciones en la pantalla y demás, ¿vale? Pero eso ya se sale un poquito de lo que vamos a tocar aquí.
Nosotros cuando empezamos tenemos un producto de acuerdo que se llama Tienda Tech. Llevamos 3 años desarrollándolo ya. Empezamos con Android 1.1. O sea, cuando nosotros empezamos de esto del testing no había ni documentación, no había casi nada. ¿Vale? Y obviamente durante ese tiempo pues hemos generado mucho código legado. No hemos trabajado siempre guay, no hemos hecho siempre refactor, no hemos hecho siempre testing, no conocíamos que era Lean Code, no conocíamos que era Clean Code, no conocíamos nada de eso cuando empezamos. Y entonces tenemos una aplicación pues, que es bastante monstruosa y con bastante suciedad según en qué sitios, sobre todo en las partes más viejas. Al principio eran poquita gente trabajando en Tienda Tech, pero con el tiempo llegó un momento que empezamos a crecer. Y ahí es cuando empezaron a surgir los problemas. Porque no es lo mismo estar trabajando 2 personas en una aplicación que cuando empezamos a trabajar 8. Porque entonces tú empezabas a tocar algo y como era código legado, acoplado y muy feo, tocabas algo y rompías 3 cosas en 3 diferentes sitios, que se supongo que a más de uno se habrá pasado. Bueno, o sois muy buenos. Una de 2. A todos, yo creo, ¿no? Entonces teníamos un problema de calidad. Entonces llegó nuestro CEO y nuestro CTO y dijo, oye, ¿aquí qué está pasando? No hacéis más que romper cosas, salen bugs por todos los lados. Aquí tenemos que mediar de alguna forma y empezar a poner una solución a esto. Queremos más calidad. ¿Vale? Entonces, empezaríamos con la primera fase que nosotros dijimos cuando empezamos. ¿Ya qué hacemos? Nos han pedido calidad, estábamos empezando en el mundillo ágil y dijimos, bueno, aquí la gente dice que hace test. ¿Por qué test empezamos? Pues teníamos nosotros una librería, digamos, externa, digamos, que es de lo que es la propia de Android, que se encargaba sobre todo de la lógica de negocio. Nuestra herramienta se desarrolla para llevar una tienda de un colmado que llaman allí en América Latina, ¿vale? Que es como una tienda ultramarinos, entonces le estás llevando toda la contabilidad. Entonces hay mucha lógica de negocio en cuanto a ventas, compras, informes de ventas y demás. Todo esto lo llevamos a una aplicación en una librería Java que tira de base de datos contra Android, dijéramos, ¿vale? Entonces empezamos, pues dijimos, pues venga, esta es la parte más susceptible, la más importante de nuestro negocio, vamos a empezar por ahí, con test de integración. El test de integración, pues supuestamente, pues va, digamos, contra la base, en este caso los nuestros iban contra la base de datos. Necesitábamos, esos son los primeros 3 que escribimos, obviamente, no eran los más maravillosos del mundo, y tenían ese objetivo que pongo ahí y empezamos usando la clase básica de Android Test Case, porque en ese momento no conocíamos más, y hacíamos acceso a base de datos. Un ejemplo sencillo porque veáis, se me ha fastidiado esto un poco, pero yo creo que se puede leer. Esta es una clase sencilla de las nuestras que utiliza el contexto para escribir algo en base de datos. El contexto en Android es, dijéramos, lo que te permite acceder a los recursos del móvil o del emulador, ¿vale? Y simplemente pues estamos creando un estudiante, digamos que es el que maneja la tabla. Y esto sería un test de lo más normalito. La única diferencia con un JUnit podría ser es que extiende de Android Test Case y por lo tanto tiene disponible el contest, getContest que veis ahí, en el setup, por ejemplo, y entonces le permite inicializar nuestro Table Manager y probar que la escritura se hace correctamente. Entonces, algo muy sencillo. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues como no teníamos mucha idea, no hacíamos los test independientes. Los hacíamos demasiados grandes y hacíamos test a posteriori. O sea, teníamos un mogollón de código y habíamos empezado a hacer los tests sobre algo que ya estaba programado, lo cual nunca es fácil porque cuando lo diseñamos no estábamos pensando en testing. Entonces estabas poniendo test sobre algo ya programado. Fue el comienzo de lo que nosotros consideramos un largo camino. El resultado actualmente de esta fase o de este conjunto de test de integración consideramos que es positivo. Tenemos una suite, yo creo, bastante completa para lo que nosotros esperábamos. Nos cubre alrededor del 70-80% de la lógica de negocio que tenemos. Y aunque son bastante lentos, tienen su parte mala, se ejecutan todos ellos en una media hora, ¿vale? Nos dan algún problema de entendibilidad por todo lo que comentaba antes, por no hacerlos independientes y hacerlos demasiado grandes, porque no sabíamos diseñarlos correctamente hace casi un año que empezamos a escribirlos. Y tenemos mucho código legado en los propios tests, ¿vale? Que lo tenemos obviamente pendiente de refactorizar. Alguna vez hemos empezado y de cierta parte están refactorizados, pero no da tiempo a todo. Una vez que teníamos hecho los test de integración, pues nos surgió otra necesidad. Porque vale, ahora ya la parte de la lógica empezaba a tener sus tests, empezábamos a tener menos fallos ahí, pero ¿y la UI? ¿Qué pasaba con la UI? Cualquier tontería se te descuadraba. El flujo de vida dentro de las aplicaciones, dentro de las actividades de Android, es bastante complicado, lo que sería ir de pantalla a pantalla, y eso con los anteriores no los cubríamos. Entonces, pues llegó un momento también pues, que pasaba lo mismo, que teníamos errores, ibas para adelante en una pantalla y al volver se te iba a otra que no debía o petaba porque no le habías puesto bien el return code o lo que fuera. Entonces, ahí tuvimos esa necesidad de cubrir la UI.
¿Para ello qué utilizamos? Pues utilizamos los Instrumentation Test Case, que es, digamos, la parte que te da Android para poder correr una actividad como si fuera como si la estuviera corriendo el usuario, básicamente, y controlarla tú desde código. Y nos apoyamos en el framework Robotium, que lo que hace es añadir una capa para poder escribir el código más fácilmente. O sea, en verdad no añaden nada especial, sino simplemente es una librería que te encapsula todos los códigos de Google, que son, desde mi punto de vista, demasiado complejos. ¿Vale? Un ejemplo de... bueno, primero, Robotium pues es un proyecto open source, ¿vale? Te permite escribir los códigos, los tests de una forma sin conocer la aplicación por debajo. Tú puedes ejecutarlo contra una aplicación que te pase en el APK sin tener el código, ¿vale? Manejas varias actividades automáticamente, te mejora la lectura de los tests. Yo he llegado a ver, o sea, los tests que escribimos nosotros son muy cortitos, y he llegado a ver el mismo test escrito sin la ayuda de Robotium y es como 5 o 6 veces más de código a veces, ¿vale? Y tiene integración con Maven y con Ant directa, lo cual para la integración continua pues es muy positivo. Aquí no se va a ver bien. Bueno, un ejemplo rápido de Robotium, ¿vale? Para que tampoco quería enseñar demasiado código. La única particularidad extiende de Activity Instrumentation Test Case, el del 2, porque el 1 está de Pergatez, ¿vale? La particularidad es que para inicializarlo tienes que crear un objeto solo para utilizar Robotium, que es el new solo del setup, y luego te permite hacer cosas tan bonitas como hacer un click on text, clear edit text, enter text, click on button, go back. Entonces queda muy visual y es muy fácil de escribir estos tests. De hecho, estos tests yo son los primeros que escribí cuando entré en Froctech, porque acababa de entrar, no tenía mucha idea de Android, para nada, de cómo estaba trabajado por dentro. Entonces era muy sencillo hacer esto sin tener ni idea, más que conociendo Java en general. ¿Qué pasó con todo esto? Pues otra vez el mismo fallo que estábamos cometiendo con los de integración en aquel entonces. No los hicimos independientes, pretendíamos simular un usuario entero, desde que se registraba hasta que hacía sus ventas. Entonces era totalmente no eran independientes esos tests. Metíamos demasiado flujo y se hacían internos, ¿vale? Los escribí yo sin experiencia, por lo tanto estaban muy mal escritos. No había nada que hacer. Aparte también pues comenzamos con un Robotium 1.0, que en aquel entonces pues acaba de salir, la acaban de sacar la librería, y entonces no era todo lo potente que puede ser ahora, que ya van por la 2.5. Al final, ¿qué pasó? Pues que cogimos, los consideramos inmantenibles y abandonamos ese tipo de test en aquel entonces, ¿vale? Entonces, siguiendo con la historia, pues teníamos ya nuestros test de integración, habíamos abandonado los funcionales porque se rompían cada 2x3 y era imposible arreglarlos, les costaba 1 hora ejecutarse y demás, y estábamos en las mismas, necesitábamos cubrir la UI. Entonces, que buscábamos algo, habíamos escuchado, habíamos leído más sobre el mundillo ágil y dijimos, venga, algo unitario. Pongo unitario entre comillas para que no me matéis ninguno, todavía no van a ser unitarios del todo, ¿vale? ¿Alguien ha visto alguna vez la primera excepción que hay ahí en la primera línea? ¿Sí? Alguna vez ha salido, ¿verdad? Eso suele salir cuando intentas correr código de Android fuera de la máquina virtual, fuera del emulador o fuera del dispositivo. Porque cuando tú compilas un proyecto Android, lo estás compilando contra el hard que te da Android y que está vacío. Sus métodos están vacíos, tienen eso dentro. Entonces, si tú los intentas llamar directamente sin estar corriéndose dentro del emulador, te da eso. Entonces, cuando intentamos empezar a ejecutar test unitarios, así a pelo, ejecutándolo contra ese Android, empezaban a saltarnos todo esto. Y al principio era una pesadilla porque encima no sabías por dónde te venía y demás. Leyendo un poquito más y viendo cosas de esas, pues vimos que había una herramienta que se llama RoboElectric. De hecho, ya me perdonáis, pero creo que está mal escrita. Exactamente, luego lo ponen en el nombre del esto. La gente estaba muy frustrada con Robotium y entonces empezamos a mirar un poquito más este RoboElectric. Parecía muy potente, ¿vale? Nos basamos en JUnit y aquí ves, RoboElectric está bien escrito en la URL. Arriba lo tengo mal escrito. Es un proyecto open source también. Redefine esos métodos Android que están interiormente, se coloca en medio, ¿vale? Entonces permite hacer llamadas a esos métodos sin que te dé la excepción. En lo que hace es devolver algo. Es como si estuviera moqueando, pero se coloca automáticamente en medio para que tú no te enteres de nada. Permite acceder a las resources de las views, utiliza Shadows Object como proxies, hace de proxy en ese caso y se coloca en medio para que tú cuando llames te devuelva algo útil en vez de devolverte la excepción. Permite correr los test fuera del emulador. Ellos mismos se consideran test de caja negra. No sé hasta qué punto puede ser verdad.
Integra pues con Maven y con Eclipse sin ningún problema y con IntelliJ también. Un ejemplo, jolín, es que se corta por abajo. Un ejemplo más o menos de RoboElectric. La particularidad así es que hay que poner el run with, la notation esa de arriba, para que él vaya y corra, dijéramos, la librería o el método a través de él en vez de correr o utilizar el runner normal de JUnit, ¿vale? Y que luego te permite pues inicializar una actividad, como veis ahí en el setup, inicializas la actividad, llamas al fin by view by id para coger el elemento que quieres de la actividad y luego abajo pues puedes hacer un perform click y lo que pasa es que no se ve bien, pero bueno, puedes hacer un assert sobre los resultados, etcétera. Entonces, esto, aunque no llega a ser un test unitario del todo, porque le cuesta un poquito todavía, o sea, no es tan lento como el emulador, pero tampoco es tan rápido como un test unitario que te puede correr 1000 tests en 3 o 4 segundos o barbaridades de esas. Le cuesta un poquito, pero ganas mucha velocidad y encima te evitas pues, accesos a bases de datos, lanzar el emulador y cosas de ese tipo. Nosotros los consideramos bastante potentes y útiles. Introducen conceptos un poquito complicados y conceptos nuevos que nosotros en aquel entonces no entendíamos bien y ahora pues vamos poco a poco entendiendo. No los usamos todavía en su total potencia porque la verdad es que son bastante, desde mi punto de vista, bastante complejos, son muy versátiles. Y pues el resultado básicamente es que los tenemos integrados en nuestra suite de test unitarios, funcionan bastante bien y los solemos usar para test muy concretos y específicos para ciertas fases que son muy específicas en ciertos aspectos, ¿vale? No les damos un uso muy extendido. Una vez que teníamos esto, pues estábamos ya más o menos contentos en cuanto a los test que estábamos haciendo, empezamos a tener test unitarios, pero recibimos la visita de Carlos Ble, no sé si todos lo conocéis, más o menos, ¿sí? Bueno, es un Agile Coach y desarrollador que ha movido mucho el tema del TDD por España. El TDD es el Test Driven Development, ¿vale? Y entonces lo tuvimos de coach un par de días en la oficina y nos metió bastante caña con el tema de los test unitarios. O sea, nosotros nunca habíamos escrito un JUnit normalito de Java, no sabíamos que eso se podía hacer directamente. Entonces él llegó y dijo, pero ¿qué narices estáis haciendo? Tenéis muchos test de integración, estos de RoboElectric no los veo muy allá y no tenéis la base, que es lo importante, que son los test unitarios. Entonces nos metimos caña en ese aspecto, porque queríamos hacer TDD, habíamos leído su libro, habíamos leído bastante, pero no llegábamos a hacer TDD, no nos poníamos y decíamos, vamos a hacer TDD. Teníamos esa librería Java que os he comentado antes, que con la lógica de negocio, de la cual, pues no igual no toda, porque tampoco estaba muy bien diseñada, pero parte se podía meter ahí test unitarios, ¿de acuerdo? Y aparte no estaba cubierta del todo todavía. Entonces, pues empezamos a escribir, gracias a Carlos, que estuvo en la oficina, pues test unitarios normales, ¿vale? Con JUnit 4 y ejecutándolos normalmente. Pues este, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de una comprobación de una función de parseo de fechas de string a una fecha normal. Dime. No entiendo muy bien cómo podéis. Antes has dicho que JUnit 4 no podéis usar. Sí, pero por aquí solo lo estamos usando contra Java. Lo que hacemos es solo testear, de hecho no sé si lo pongo por aquí, no, lo ponía antes. Solo lo usamos contra la parte Java de esa librería. Entonces testeamos la parte Java por un lado y la parte con Android pues la testeamos con los de integración de momento, ¿vale? O sea, por eso pongo lo de que son limitados por sí solos, porque solo nos permiten cubrir, claro, o lo haces muy bien y diseñas desde el principio tu aplicación para poder testearla todo con unitarios e inyectas la dependencia del acceso a base de datos, o pues a nosotros escribimos unos cuantos y tenemos mucho más cubierta la aplicación ahora, empezamos a hacer algo de TDD en ciertas funciones, en ciertas partes, pero vamos, lo más importante de la visita y de empezar a hacer estos test fue el cambio chip que dimos. Vimos que necesitábamos unitarios de verdad y que se podían hacer ciertas cosas, pues o diseñando la aplicación de una forma o utilizando los mocks bien, se podía llegar a tener unitarios a tope. Entonces, básicamente tenemos una serie de unitarios bastante limitado todavía y que van creciendo poco a poco y vamos intentando hacer crecer. Una pregunta también que tengo es que, por ejemplo, lo que es la lógica de negocio, tenéis todo cubierto, más o menos está 70, 80, claro. ¿Se supone que esto viene a sustituir o a...? Claro, viene a sustituir, si lo hiciéramos bien, porque en cuanto metemos un acceso a base de datos, o pasamos ya al moqueo para moquear esa base de datos que todavía no hemos empezado, o en ese momento pues lo que hacíamos era cubrir la parte de lógica solo de Java que no teníamos bien probada, por ejemplo, porque pues, o no la teníamos cubierta o no lo habíamos hecho.
Entonces teníamos la de integración por un lado sí, y la dejaba, pues la de solo dejaba, pues o no la cubríamos o pensábamos que pues no hacía falta. Entonces ahí nos dimos cuenta y cambiamos el chip y dijimos, se puede hacer, y aparte de que se puede hacer, podemos meter luego más cosas. ¿Visteis? Porque si tenéis de alguna manera cubierto con la integración y Pues es un problema el poder hacer el TDD. Si no, no puedes hacer TDD. Porque con integración con Android, pues correr solo un test, ya solo son 30 segundos entre que lanza el instrumentation, se conecta al emulador y te lanza el test. Entonces, claro, a 30 segundos cada uno, pues lo que es el TDD bien hecho, supuestamente que dicen los gurús, no podíamos. Y entonces es difícil empezar a hacer TDD si no puedes hacerlo bien también, ¿no? Era complicado ver la utilidad o para qué servía. La librería Java esa que comentas, que probáis, que es una librería que habéis hecho externa con un jar. Un jar, básicamente, que lleva el Android.jar incluido para poder compilar y ya está. Y luego eso lo utilizamos dentro de la aplicación normal de Android. ¿No tenéis ninguna librería que es un proyecto Android? La Library Project, sí, también tenemos otra. De hecho, la library tiene esta dentro. O sea, está dentro de la library y luego la otra. ¿Vale? Vale, entonces llegó ese momento, teníamos los unitarios, pero cubría una pequeña parte y dijimos, vale, pues si tenemos los unitarios, ya con los unitarios, moqueando, podemos llegar a sustituirlos de integración, podríamos llegar a sustituirlos. Entonces, en la fase que vendría ahora. Entonces, ahí, motivados por el TDD y por el poder hacer bien el TDD y poder cubrir bien esa lógica de negocio o hacer bien TDD en esa lógica de negocio, empezamos a pues mirar. Entonces, miramos tanto JMockit como Mockito. Las causas eran las primeras que salían relacionadas con Android en este caso, y utilizamos JUnit y JMockit y Mockito. Bueno, más o menos, no sé si lo conocéis, os he puesto la URL ahí. Mockito pues básicamente lo elegimos porque funcionaba bien mezclado con RoboElectric, que era al principio un poco la utilidad que le queríamos buscar para que RoboElectric tampoco se evitara la conexión a base de datos, que eso no lo hacía él por defecto. Y luego ya más adelante, cuando fuimos procesando, pues entramos con JMockit, a raíz de que puede manejar métodos estáticos y clases finales, cosa que Mockito no hace. Y parece ser que es más potente en su sintaxis y es un poquito menos verbose. Pero vamos, eso dice en su página web o en las comparaciones que he estado leyendo. A mí, sinceramente, me parecen parecidos. Un ejemplo rápido de Mockito, pues en este caso, como veis, simplemente, pues, no sé, ¿conocéis más o menos? ¿No? ¿Sí? Bueno, lo explico rápido. Básicamente lo que haces aquí, estamos haciendo una llamada a base de datos, ¿vale? Entonces le decimos que cuando moqueamos la clase, que es que no sé si se ve muy bien, el GAE Service Requester, después del setup, lo moqueamos y le decimos que cuando llame al post send ticket request, pues con el AnyObject ese, que devuelva eso. Entonces luego puedes hacer un test como sale a continuación, en la que añadimos aquí un espía. Y entonces puedes comprobar que dentro de ese método se ha llamado correspondientemente y verificas que se ha llamado 2 veces y demás. Un poquito no se ve muy claro, ya lo siento, es que estaba preparado para ser un poquito más ancho la resolución. Este sería un caso de Mockito con RoboElectric. Igual se ve aquí más fácilmente. Tenemos el Product Manager, ¿vale? Que lo que hace es moquear Product Manager para que cuando se llame en la actividad al método are there started item in store inventory, que devuelva false. Entonces después se comprueba que una imagen aparece o no dependiendo del valor ese que devuelve el método. Entonces de esta forma nos evitábamos el acceso a base de datos en el RoboElectric. Y por último, un ejemplo. Jolín, qué horror, ya lo siento. Con JMockit. Vale, aquí la potencia que tiene o lo que defienden es que moqueas con una anotación simplemente, es un poquito menos verbose arriba, como podéis ver, hace el mockez y el método y el objeto que estás moqueando, y luego dentro del grupo de non-strict expectations que aparece ahí, le puedes decir cuando llames a este método con estos valores, devuelve esto y comprueba que se llama tantas veces. No sé si lo veis bien ahí, hay un create case operation al principio y luego más abajo hay un add balance sheet row, y luego abajo del todo, que no se ve bien aquí, pues se hace la comprobación, se llama el método y básicamente te está comprobando lo de arriba, que devuelve compruebas abajo que devuelve 1500 con el laser equals y compruebas que se está llamando una vez a cada uno. ¿Vale? Ahí va.
Moquito Moquito. Pues nos añadían todo esto, el tener todo esto configurado y funcionando, nos añadía más posibilidades a nuestro set de test, nos añaden versatilidad porque cada uno somos muchos y cada uno le gusta más una o la otra y diseña los test de una forma u otra dentro de lo que cabe. Vamos aprendiendo poco a poco, todavía no los manejamos del todo perfectamente, pero ha sido un gran paso para nosotros el tenerlos añadidos. Y lo que no me gusta a mí y en general a mis compañeros es que a veces, debido al código legado, como tenemos diseñada la aplicación, hay que moquear demasiado para utilizar esto. Entonces hay veces que terminas volviendo a los de integración, aunque sean más lentos, porque es lo que toca. El resultado básicamente pues, se han incorporado a las diferentes suites de test que tenemos, tanto de lógica de negocio como de UI. Hemos puesto mucho esfuerzo en meterlos, en aprenderlos y empezar a trabajar con ellos. Y yo creo que es uno de los enfoques que más usamos día a día. Entonces creemos que es el futuro nuestro de testing va a ser por aquí, porque hemos empezado a hacer un poquito de TDD mejor y más rápidamente y los esfuerzos se están revirtiendo en mayor calidad tanto de la UI como de la lógica de negocio. Por último... ¿Y sí que podéis hacer, o sea, un poco utilizando esto, sí que hacemos TDD? Sí. Directamente con la UI, con la aplicación de... Sí. Ahí sí. Ahí con esto sí que podemos. ¿Qué era lo que usabais para la UI? Robotium. Hay dos. Robotium y RoboElectric. Está colgada en internet la esta y la pasaré. Los test de RoboElectric para la UI los mantenéis, lo que pasa es que los habéis hecho independientes de todo lo de abajo con los no. Exactamente. Exactamente. Pero sigue siendo útil tanto esos test de UI con esas herramientas. Exacto. Exacto. ¿Y hacéis TDD para guiar el diseño de las actividades? El diseño... ¿Solo eléctrica has traído así para guiar el diseño de las actividades con TDD o solo de ahí para abajo? Normalmente de ahí para abajo. Porque las activities en sí, como está muy... Sí, no lo sé. Yo creo que no hemos empezado a hacer TDD. En lo que es diseñar la actividad, normalmente no. Porque encima normalmente no estamos diseñando últimamente actividades nuevas, sino que estamos jugando con actividades nuevas, añadiendo funcionalidad a esas actividades. Si no tuvieras que hacerlo entero, ¿lo harías? Pues ahora que lo has dicho, igual no. Ahora mismo no, pero me lo plantearía y yo creo que lo intentaría. De hecho, la idea es buena. Lo que no sé hasta qué punto, claro, también depende... Es una de las cosas que hay pendientes. Porque no sé si has trabajado con Android, sabes que los Activity Result, por ejemplo, todo esto, según cómo tengas la lógica de las actividades, a veces es un infierno entender de dónde viene a dónde va. Entonces sería muy potente poder introducirlo ahí. Lo que tampoco es fácil hacer toda la configuración y diseñar todo el test. Entonces, por ahí, por ejemplo, cojeamos. Y yo creo que podríamos avanzar ahí a su otro punto. Muchas gracias. Por último, os he dicho antes que abandonamos los test funcionales, que sería un poco lo que nos ha quedado. Pero las buenas noticias es que al final, pues obviamente, yo odié el coñazo porque era uno de los defensores, fueron mis primeros tests, entonces me gustaban, a los demás los aborrecían, a mí me gustaban. Yo era el de QA y los demás no. Entonces ahora ya soy developer y dije, venga, vamos a poner otra vez estos tests que vienen bien, te permiten tener una red de seguridad en cuanto a funcionalidad completa de arriba abajo. Y volvieron, conseguí que volvieran hace poco. Fueron al principio los compañeros, pues no querían escribir ni un solo test de estos. Pero pues al final, poco a poco, cambiando un poco la forma en la que los enfocábamos, porque ahora ya entendíamos mejor Android y yo al diseñarlos sabía mejor, pues hemos conseguido pues una red de seguridad ahí muy importante en cuanto a la funcionalidad genérica y más usada, ¿vale? Tampoco conviene, yo no recomendaría con este tipo de test cubrir todo, pero sí, por ejemplo, lo más usado o lo más importante de tu negocio. Obviamente los hicimos independientes, porque si no estaríamos fallando como antes. Y hemos cambiado un poquito el enfoque de la forma de escribirlos, de cómo extender y demás para que sean más fáciles de mantener y de escribir. Y están creciendo sin parar gracias a que vamos escribiendo para cubrir la funcionalidad. Y ya está en cuanto a la historia. Ahora vendrían las conclusiones un poquito que podemos sacar de toda esta experiencia. La primera sería que utilicéis... O sea, nosotros lo que vemos es que utilizar solo lo que te sirva. Muchas veces nos hemos lanzado a utilizar frameworks o a buscar frameworks y a veces, pues por ejemplo, la primera vez que utilizamos Robotium te has dado de cabezazos porque igual era una fase muy temprana para empezar a hacer eso o no lo has hecho bien. Entonces, utilizar lo que veis que os sirva y no os lancéis a probar cosas raras solo porque estén de moda o porque mole mucho. A nosotros nos ha pasado y pierdes mucho tiempo, básicamente. Hay que cuidar los tests.
yo es algo que me voy dando cuenta día a día, y es que son parte de tu código, y hay muchas veces que te generan, si no los cuidas, te generan más trabajo que escribir una funcionalidad. No, o sea, si no los cuidas lo suficiente, te puedes encontrar con casos como los que hemos tenido nosotros, de mantenibilidad, de correr los test y que te fallen y no saber por qué. Entonces, si eres un poco estricto y no los abandonas, porque también es muy fácil coger y comentarlos. Nosotros lo evitamos todo lo que podemos, pero mejor no. Es muy importante. Sobre esto mismo, pues muy importante los test independientes. Yo no lo tenía tan claro al principio, pero después de tanto tiempo, o sea, es súper importante. Todavía tenemos ciertos test por ahí que no son independientes. De hecho, tenemos una clase monstruosa por ahí de 60 test que están numerados, test 01, test 02, para que se ejecuten uno detrás de otro, y nos dan muchos dolores de cabeza. Los tenemos pendiente en la lista de refactos, está de lo primero, pero ahí llegaremos. Lo de independizar los test unos de otros en todos los niveles, o sea, funcionales. A todos. Si no lo haces a todos, es complicado. No, lo decía porque yo a veces sí que me planteaba que si tengo que probar pues, a nivel de integración, probar cosas muy pesadas, pues digo, ¿por qué no aprovechar que ya, por ejemplo, la base de datos tiene cosas? Eso es un fallo muy grande, porque nosotros lo hacíamos, y el problema de eso es que luego no puedes ejecutar solo ese test. O luego, si la base de datos ejecutas los test sobre una base de datos sucia y no has contemplado esa opción, te van a fallar. Es un dolor de cabeza típico que tenemos nosotros últimamente, vas a correr los tests y dices, ¿por qué han fallado? Si no he tocado el código, por ejemplo, y es que tenías la base de datos sucia. Nosotros a nivel de test unitarios sí tenemos un sistema de independencia. A nivel de integración, yo lo recomendaría, porque son más lentos. Entonces todavía es más lento luego probar, saber detectar el fallo, porque igual el fallo no te viene del test que falla, sino de uno más arriba que ya no devuelve lo que devolvía antes, por ejemplo. Entonces, yo te recomendaría unitarios. O sea, unitarios, independientes totalmente. Aunque sean de integración, vayan contra la red, vayan contra lo que vaya. Hay automatización. Pues tener los test y no ejecutarlos diariamente por lo menos, pues suele servir de poco. Nosotros tenemos nuestro servidor Jenkins, que corre todos los test dependiendo de cuándo y cómo, dependiendo de los pesados que son y demás. Sobre esto os quería comentar algo que he descubierto hace poco y lo hemos empezado a usar hace poco, no sé, igual no lo conocéis. En Android hay una anotación que permite marcar las clases y los tests como large, medium o small. Y luego le puedes pasar a la hora de ejecutarlos, decirle solo ejecútame los larges, solo ejecútame los medium y solo los tests. Entonces tienes en el mismo paquete todos los tests mezclados, los funcionales con los otros, y tú le dices, no, ahora ejecútame. Nosotros normalmente le decimos, cuando hago commit, ejecútame solo de los medium para abajo, y luego una vez al día ejecútame todos, incluidos los large, que son los funcionales y son los más pesados y los que más duran. Entonces eso es muy práctico, porque si no los teníamos separados en dos paquetes y para compilar y ejecutar es un coñazo. Hay que tener paciencia con el entorno. Android más Eclipse es un dolor infernal. Sí, ¿no? O sea, solo ejecutar el emulador, lanzar los tests y todo eso. O sea, yo me encantaría poder programar en otra cosa, pero bueno, estoy programando para Android. Es lo que toca, ¿vale? Paciencia y intentarlo tener lo mejor configurado entre el equipo, para que no haya muchas diferencias de configuración, porque si no, haces un update y no sabes quién te ha tocado el qué y ya no te corre todo igual. Luego, test cortos. Que no se conviertan en monstruos, ¿no? Básicamente que no sean demasiado grandes tampoco, porque si intentas probar demasiadas cosas en el mismo test, luego pues estamos en lo mismo que en los independientes. O sea, independientes y a ser posible cortos. 4 o 5 líneas recomiendan mis compañeros, básicamente. Y luego creo que me he saltado una, ¿verdad? Igual he dado 2 veces. Sí, esa que ponía, ¿verdad? Volvemos para atrás. Que voy sobrado de tiempo, he ido demasiado rápido. Ya lo siento por vosotros. Básicamente aquí no la leáis mal, porque seguro que alguno igual se me echa a la yugular. Estoy hablando de que cuando tienes código legado no vayas a intentar cubrir todos los casos una vez que ya lo tienes, porque claro, el gurú bueno de TDD te dirá que tienes que cubrir todos los casos para poder hacer el diseño correctamente de lo que es tu código. Pero en nuestro caso, cuando hemos ido sobre código legado y hemos intentado cubrir todos los casos específicos, hemos escrito test de más, o esa es nuestra experiencia. Entonces, ve a cubrir lo que sabes que es susceptible de fallar, donde ves que están tus puntos débiles. Y la última, yo creo que es la más importante, no seáis perezosos.
a mí a veces pues me cuesta y yo no lo recomendaría. Luego pues te arrepientes, ¿no? Cuando los ves escritos y dices pues no ha costado nada y duermo más tranquilos por las noches, básicamente. Y nada más, no sé. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Has dicho que utilizáis Jenkins, ¿no? Vale. Sí, vale. Has dicho que utilizáis Jenkins, pero ¿utilizáis Jenkins para la integración que comentabas o sea, con los test de Android, propios de Android? ¿Y utilizáis el plugin y no te da timeout el ADV de cada 2x3? No, cada 2x3, últimamente con las nuevas actualizaciones va bastante mejor. Ya. Nosotros igual tenemos algún problema con la máquina también o algo, porque es que lo tenemos. Es un entorno muy frágil. Entonces, a la mínima, pues o te da timeout el emulador porque no se arranca, sí, o te petan los test porque no se han inicializado bien la base de datos, o mil cosas. Entonces, es lo que te digo, hay que tener un poco de paciencia en ese aspecto. Nosotros ahora hemos visto una nueva aproximación que es en una VirtualBox de poner el emulador, o sea, poner Android y correr los test sobre eso, porque es mucho más rápido, porque no está emulando la arquitectura que hay debajo del emulador, sino que corre sobre x86. Sí. Vas copetado. Es complicado de configurar por lo que he visto. Digo, que va. Sí. He visto un vídeo hace poco y también te va todo muy bueno. Perdón. Que me emociono y me pongo a hablar. Pero más o menos me habéis escuchado, ¿no? Pues eso. ¿Perdón? Vale. ¿Alguna pregunta más? Hay un poco que si podías explicar un poco así rápidamente cuál sería vuestro ciclo un poco de desarrollo, ¿no? Lo que dices, imagínate, bueno, no hacéis activity, sino que estáis manteniendo, pero bueno, imagínate, tienes que hacer un activity nuevo, ¿cómo harías, no? Por ejemplo, ahora con todo lo que has aprendido, entiendo que tendréis algo interiorizado, no sé, pues empiezas con el test, no sé qué, entiendo primero un test de integración, luego, bueno, un poquito, ¿cuál sería vuestro ciclo desde ese punto de vista? Y luego la segunda sería un poco, bueno, pues si nos puedes explicar un poco esa arquitectura un poco de integración que tenéis, por un poco saberla, ¿no? Sí, bueno, básicamente, pues ahora mismo, pues claro, dependiendo de si necesito utilizar lógica de negocio, lo primero que me iría es a la lógica de negocio, o sea, intentar escribir a bajo nivel las funciones que voy a necesitar de base de datos o de acceso si voy a acceder a la web o lo que sea, pues ahí intentaría pues hacer TDD para escribir esas funciones que luego van a utilizar las activities. Una vez que tengo eso, me iría a escribir probablemente los tests para la UI de la actividad e intentar testear un poquito pues según qué cosas o la combinación. Los primeros tests entiendo que empiezas con un test funcional, ¿no? O sea, de alto nivel, y luego ya se puede ganar clases ya más secundarias y luego también... Podría ser lo correcto, pero no lo hacemos así. No, empezamos del unitario de abajo a arriba y lo último que escribiría yo sería el funcional. Para probar ya la funcionalidad al final, también identificando en el funcional los problemas que me puede dar con relaciones con otras clases, que igual eso no lo has probado en el unitario al escribir la clase sola. Pues ahí intentaría en el funcional probar la relación con otras clases, con otra parte de mi código que es legado, que no he escrito ahora y quiero comprobar que todo eso funciona bien, conjuntamente. Entonces yo iría desde dentro hacia afuera. ¿Y luego cómo hacéis, por ejemplo, lo que son los funcionarios? ¿Los corréis con Small? O sea, ¿eso lo hacéis en TDD continuamente? ¿Los funcionales los hacéis con una que corra, no sé, una vez al día? ¿O cuál sería el proceso? El proceso sería los test se corren en el trabajo de la máquina, pues yo correría básicamente, pues en los unitarios correría todos, en los de integración correría los que estoy tocando sobre todo, o el paquete que más estoy tocando, que más relacionado está, y luego antes de comitear los correría todos para asegurarme que no estoy rompiendo nada. En local, en los funcionales solo correría los que estoy programando y luego comitearía. Y en la máquina nada más comitear yo, en la máquina de integración continua en el Jenkins, se ejecutarían todos los de integración de unitarios, medium, luego 2 veces al día se ejecutan los de integración ya más largos, dijéramos que comprueban muchas cosas de quality, de números y de comprobaciones de que las ventas se hacen correctamente y suman bien y todo eso, y los funcionales. Pero eso sería 2 veces al día. Más o menos. Entonces, el proceso de integración que me has preguntado pues sería lo que te he comentado y luego pues se ejecuta también adicionalmente pues una serie de 3 de estrés y alguna cosa más. ¿Tenéis un solo Jenkins que ejecuta los tres unitarios? Sí, tenemos un solo Jenkins que ejecuta todo. Los de UI serían un poco los funcionales, ¿no? Sí, los de UI son funcionales. Nosotros los llamamos los funcionales. ¿Alguna más?
¿No? Pues muchas gracias a todos y hemos terminado a tiempo.